hablar de la guerra de Irán, pero también de la guerra que hay aquí en México, porque parece que no, pero realmente hay una conexión importante. Se está sembrando la narrativa de que México es un narcoestado. Se está sembrando la narrativa de que es necesario intervenir. Las señales ahí están. La audiencia del agente especial de la DEA, Matt Allen, en el Senado. Al día siguiente, la audiencia en el comité de gastos del Senado de Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, calificando a México como un rival extranjero. En la Casa Blanca ya se tomó la decisión de intervenir militarmente en México. Lo que sí sabemos es que están alineando todas las condiciones políticas, pero también todas las condiciones legales. Condiciones legales como quitarle restricciones a los generales del Pentágono para realizar misiones especiales en territorios de conflicto de baja intensidad, quitar, por ejemplo, a los principales abogados independientes del Pentágono que fungen como contrapeso en este tipo de operaciones. Ese presidente Trump está hoy deseoso de recuperar a toda costa esa imagen de poderío de las Fuerzas Armadas y esa imagen de autoridad. Y creo que México es el juego perfecto. El juego Claro. perfecto. Ahorita para Donald Trump para Totalmente. recuperar esa credibilidad que está perdiendo. Y lo está diciendo Pam Bondi como fiscal general de Estados Unidos y se están sintiendo esos tiempos de guerra. Yo creo que ese juego que ustedes hablan, de esa necesidad que tiene el presidente Trump de tener una guerra, México se está poniendo como el De escenario pechito. Claro. y el juego perfecto Sí. para continuar. A ver, Totalmente. yo veo tres grandes temas. Uno, por supuesto, coincido contigo. México es el juego perfecto. Hay una diferencia abismal entre la situación de Irán y la situación de México, hablando de la política interna de Estados Unidos. En el caso de Irán, la coalición de Donald Trump, no se diga los demócratas, está completamente dividida en ese tema. Pero en el caso de México, todo el Partido Republicano y todo el espectro de la derecha estadounidense está completamente alineado que se tiene que combatir a los cárteles y utilizar todas las herramientas a su disposición. A ver, incluso en las sanciones que ha aplicado la OFAC del Departamento del Tesoro contra líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, el propio Scott Bessent, que es una figura moderada de Wall Street, digamos, de lo más al centro que existe en el gabinete de Donald Trump, dice: Estados Unidos tiene que utilizar todas las herramientas a su disposición, que el mensaje y la narrativa dentro de los círculos del Partido Republicano es: México no está haciendo nada. No, y hay una doble. Perdón. Sí, y nada más como tema esto, a ver, dos de los principales propagandistas del Partido Republicano, muy activos en redes sociales, Matt Walsh y Jack Posobiec, tuvieron un intercambio precisamente esta semana donde, utilizando como excusa lo que está sucediendo en Medio Oriente, dicen: a ver, señores, un bombardeo como estos puede funcionar en México, ¿por qué no lo hemos hecho? Bueno, el siguiente tema, hablar de la guerra de Irán, pero también de la guerra que hay aquí en México, porque parece que no, pero realmente hay una conexión importante. Pero primero, el tema de Medio Oriente. El tema de Medio Oriente, calificada por los medios, por la propia coalición del presidente Donald Trump, como la guerra de 12 días, porque inmediatamente después de esta operación Martillo Medianoche, en la que bombarderos B-12 atacaron instalaciones nucleares iraníes, que por cierto, la inteligencia tanto de Washington como de las principales potencias europeas indican que no hay un daño sustantivo al programa nuclear de Irán. Pero dicho eso, Donald Trump da el siguiente paso después de este ataque, que significó la mayor intervención militar de Estados Unidos en una década, diciendo: ahora el siguiente paso es el cese al fuego, un cese al fuego entre Irán e Israel, donde yo, el presidente de Estados Unidos, apadrino a Netanyahu, apadrino a Jamenei para que paren las hostilidades. Irán dijo: está bien, negociamos, pero Netanyahu dijo: primero ataco y después negociamos. Eso molestó muchísimo de sobremanera al presidente de Estados Unidos, donde incluso llegó a decir: no tienen idea de lo que están haciendo. Se mostró muy molesto antes de subir al Air Force One, que lo iba a llevar a la cumbre de la OTAN. Y el tema aquí deja, creo que, lecciones muy importantes para México. La lección más significativa es cómo se toma la decisión y qué dice eso en caso de que el presidente de Estados Unidos diga: pues también en México puede haber una intervención militar. Lo tomó
sin consultar al Congreso. Lo tomó en completo antagonismo a lo que decían los reportes serios de la comunidad de inteligencia. Tomó esta decisión sin nombrar ninguna autoridad legal específica y, muy importante, lo tomó incluso teniendo en contra a la mitad de su propia coalición, donde personajes como Steve Bannon y Tucker Carlson habían sido muy críticos de las llamadas Forever Wars, las guerras para siempre. Es decir, gran parte del grupo político que apoya a Donald Trump están en contra de que se repitan los errores de Afganistán, los errores de Irak, por supuesto, si nos vamos más hacia atrás, los errores de Vietnam. Lo que dicen es, Estados Unidos tiene que concentrarse en su hemisferio occidental. Y eso es lo que me lleva a la parte de México. Se está sembrando la narrativa de que México es un narcoestado. Se está sembrando la narrativa de que es necesario intervenir. Las señales ahí están. La audiencia del agente especial de la DEA, Matt Allen, en el Senado. Al día siguiente, la audiencia en el comité de gastos del Senado de Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, calificando a México como un rival extranjero, como un adversario extranjero. Y lo que está pasando es, no tenemos información a ciencia cierta de que en la Casa Blanca ya se tomó la decisión de intervenir militarmente en México. Lo que sí sabemos es que están alineando todas las condiciones políticas, pero también todas las condiciones legales. Condiciones legales como quitarle restricciones a los generales del Pentágono para realizar misiones especiales en territorios de conflicto de baja intensidad, quitar, por ejemplo, a los principales abogados independientes del Pentágono que fungen como contrapeso en este tipo de operaciones. Y aquí la pregunta es, pues bueno, ¿cuánto va a tardar la siguiente guerra de Estados Unidos, la siguiente guerra externa que tanto necesita Donald Trump para sobrevivir políticamente en su política doméstica? Marcela. Hay fuentes que dicen que Donald Trump está en su etapa ego, pero fuentes fidedignas de adentro del círculo de Donald Trump, en donde no hay una estrategia, como tú bien lo decías en otro segmento, Alejandro, no hay una estrategia per se, ni siquiera de guerra, simplemente vamos hacia allá y todo se mueve hacia allá como una ola. ¿Por qué? Porque le conviene a Donald Trump ahorita, la cereza del pastel es el Epstein File. Esos Epstein Files traen cosas que no quiere que se sepan, no quiere que se sepan que hasta hace unos meses Virginia Giuffre, que era una de las principales mujeres que denunció no a Trump, pero sí al príncipe Andrés, acabó muerta. Entonces, ya últimamente, todos estos hilos de los files Epstein, pues han estado sobre hasta lo de la guerra. Dicen que por eso también se distrajo la atención. Ahora, viniendo a la parte de México, voy a dar un dato. En 5 días, en la guerra entre Israel e Irán, han habido 254 muertos. En 5 días en México, los mismos 5 días, 294 asesinatos. Imagínate. Entonces, a ver, ¿qué guerra? ¿A cuál guerra le va a ir Trump? Pues tiene padrísimo 2 cartas en donde mejor hablar de esas 2 guerras que de lo que está pasando en mi país conmigo, porque traigo cola que me pisen también a mí, ¿verdad? Entonces, a Trump esto es benéfico para el gobierno de Trump. La guerra en Israel e Irán y la guerra que se suscita en México con el narcoestado, que tú bien lo dices. Ahora, que la presidente Claudia Sheinbaum diga que quiero paz en el mundo y vamos a ayudar a que la paz, primero la paz en tu casa, porque en la paz no hay de la calle, oscuridad de la casa. Exacto, en tu casa hay una guerra suscitada que el mismo gobierno no la puede controlar. Entonces, ¿por qué piden paz para otros países? ¿Por qué salen las mañaneras tratando de mediar? A ver, primero aquí en tu casa, ¿no? Entonces, creo que ahí hay varias cuestiones en donde los gobiernos populistas se basan tanto en la narrativa populista de demagogia, etcétera, que terminamos, como tú también lo dices, Alejandro, en una parte de politiquería, más allá de sí estar atacando las guerras de una forma estratégica. O sea, creo que esta cuestión de salir y decir, lo vimos con Trump ahorita, subiéndose al avión, pues se ve que viene de la bilis, de un ego, de un tal, no tanto estratégico. Sí. Y eso es lo que preocupa. Sí, que sean liderazgos. La inteligencia no respalda sí, ni una de las operaciones. Que sean liderazgos que vengan del ego, del populismo, del tal. No creo que vayan a buen puerto, la verdad. Híjole,
Creo que Trump está cambiando la forma en que Estados Unidos hace su juego geopolítico 100%. En Estados Unidos siempre hemos tenido la imagen de que se juega un ajedrez geopolítico súper pensado, súper estudiado, con los war rooms famosos que han llegado hasta las películas, la información que sube a través de distintos expertos en Medio Oriente. El juego en el Medio Oriente específicamente ha sido un juego que lo han manejado con mucho cuidado durante mucho tiempo y parece que Trump está aventando las piezas, ¿sí? Al menos eso es lo que está reflejando hoy, porque mientras por un lado te hablan ciertos voceros de seguridad en Estados Unidos que se está buscando un cambio de régimen en Irán, Donald Trump te dice que no se van a meter eso y luego... es decir, no se ve una estrategia, sino la estrategia de Donald Trump. Y desafortunadamente para el presidente, hay dos cosas que esa estrategia no le están resultando a Donald Trump, al menos para su capital político en Estados Unidos. Hay dos cosas bien importantes que Donald Trump y sus esfuerzos geopolíticos tienen que reflejar. Una es reflejar el poderío. Y él ha dicho que con los aviones, estos famosos B-2, logró el impacto más importante de armas que se ha dado en los últimos años y aún nadie puede decir si sí destruyeron esas armas de destrucción masiva o esos laboratorios o esas cuestiones. No hay pruebas, nadie se sabe y el presidente ha tenido que decir, no, esto es lo más importante y es el golpe más letal que hemos dado. Spectacular military success. Se está cuestionando el poderío de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y número dos, la autoridad de los movimientos que hace geopolíticos Estados Unidos. Estados Unidos tiene que demostrar que los movimientos que hace son respetados por el mundo y son obedecidos por todos. Claro. ¿Qué pasó? Cuando Donald Trump sale a decir esto ya se terminó, yo ya puse en su lugar a las dos, a Irán y a Israel. ¿Qué pasa? No le hacen caso. Ahora, ese presidente Trump está hoy deseoso de recuperar a toda costa esa imagen de poderío de las Fuerzas Armadas y esa imagen de autoridad. Y creo que México es el juego perfecto. El juego perfecto. Ahorita para Donald Trump, para recuperar esa credibilidad que se está perdiendo. Y lo está diciendo Pam Bondi como fiscal general de Estados Unidos. Y se están sintiendo esos tiempos de guerra. Me llama mucho la atención la declaración de la presidenta cuando habla o responde a Pam Bondi y dice, creo que no está bien informada la señora. Nosotros estamos teniendo acuerdos con el Comando Norte donde estamos llegando a tales cuestiones. El jueves el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina fueron a una instalación militar de Estados Unidos a una reunión de altísimo nivel. Así es. Entonces, yo creo que ese juego que ustedes hablan, de esa necesidad que tiene el presidente Trump de tener una guerra, México se está poniendo como el escenario y el juego perfecto para continuar. A ver, yo veo tres grandes temas. Uno, por supuesto, coincido contigo. México es el juego perfecto. Hay una diferencia abismal entre la situación de Irán y la situación de México, hablando de la política interna de Estados Unidos. En el caso de Irán, la coalición de Donald Trump, no se diga los demócratas, está completamente dividida en ese tema. Pero en el caso de México, todo el Partido Republicano y todo el espectro de la derecha estadounidense está completamente alineado que se tiene que combatir a los cárteles y utilizar todas las herramientas a su disposición. A ver, incluso en las sanciones que ha aplicado la OFAC del Departamento del Tesoro contra líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, el propio Scott Bessent, que es una figura moderada de Wall Street, digamos, de lo más al centro que existe en el gabinete de Donald Trump, dice, Estados Unidos tiene que utilizar todas las herramientas a su disposición para neutralizar la capacidad de estas organizaciones que ya califican como grupos terroristas. Esa declaración para mí es brutal porque la dice Scott Bessent, un personaje completamente moderado. Y segundo, creo que México le ayuda un poco el hecho de que Marco Rubio se haya impuesto al ala más radical
en esta negociación de cómo se dieron las cosas en el caso de Irán. ¿Quién iba a decir que Marco Rubio? ¿Por qué? Ujú. Porque si bien Marco Rubio es un halcón, ha sido un crítico de la presencia de grupos del crimen organizado en México, siempre ha mantenido un discurso de que cualquier intervención que se llegue a hacer en México tiene que ser en colaboración y coordinación con las agencias del orden y las Fuerzas Armadas Nacionales de México. Es decir, yo esto intuyo que tiene que ver mucho lo que estarán hablando y negociando los secretarios de la Defensa y el secretario de Marina en una instalación militar estadounidense. A lo que se refería la presidenta. Que es a lo que se refería claro. la presidenta. Es decir, como que la presidenta manda un mensaje de que no, Pambondi, sí estamos colaborando y estamos mucho más alineados con sus propios intereses Claro. de lo que a lo mejor estamos dejando ver. Que si tú analizas el discurso de Lindsey Graham, el senador republicano de Carolina Sí. del Sur, en ese intercambio precisamente con Pam Bondi, pues él habla de todo lo contrario, porque el mensaje y la narrativa dentro de los círculos del Partido Republicano es México no está haciendo nada. No, y Lo hay cual- una, lo y hay cual una revoca doble. más. Perdón. Sí, y nada más como tema esto, a ver, dos de los principales propagandistas del Partido Republicano, muy activos en redes sociales, Matt Walsh y Jack Posobiec, tuvieron un intercambio precisamente esta semana donde utilizando como excusa lo que está sucediendo en Medio Oriente, dicen, a ver, señores, un bombardeo como estos puede funcionar en México, ¿por qué no lo hemos hecho? Sí, no, totalmente. Y aquí no cabe la diplomacia. Digo, lo estamos viendo con Bondi diciendo, eso te lo a Graham, y lo dije en el Así otro es. segmento, te lo digo tras bambalinas, en público. Entonces, aquí la diplomacia ni con Trump. Digo, los Ujú. Capitol Riots, recuerden eso, Ujú. fue una guerra interna en Claro. el mismo Estados Unidos que a la fecha se le pasa lista al presidente Donald Trump. Entonces, la diplomacia para Trump internamente en su país, externamente en su país, no existe. Él sigue el playbook del libro que escribió y tal, de los, Sí, claro. o sea, cómo movió los casinos, cómo movió tal, y fue con manotazos, con ego, cómo me levanté de buen humor o no de buen humor. Es un liderazgo populista al extremo. Claro. Entonces, yo sí creo que aquí México tiene que andar con pies de plomo, porque la diplomacia, por más A ver, que... algo que yo sí le reconozco a la presidenta Claudia Sheinbaum es que al menos la política que están buscando de reducción de trasiego de fentanilo sí se está viendo reflejado en Claro. los números Bueno, de en los comparación a decomisos. lo de AMLO, Y ¿verdad? sí, Que lo sí, a dejó pesar por la de que libre. yo no estoy de acuerdo con la Sí. política migratoria de este gobierno mexicano, para los intereses de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum está haciendo un trabajo espectacular, actuando como gran tapón en la frontera. Insisto, yo no ¿Tú estoy de acuerdo crees? con esa política. Bueno, el Pentágono Los- acaba de los- decir los que va a nu- poner a los No, a ver, los números ahí militares están, y ahí. tan es así Ujú. que se están haciendo las redadas de ICE tan agresivas contra trabajadores mexicanos, migrantes que tienen décadas allá, porque no hay manera en que se logren esta cifra de 3,000 deportaciones Claro. al día, porque Hay que llegar a la simplemente cuota ya de no, allá. ya no están llegando, Alejandro. Claro. Sí, y otra cosa interesante también con la presidenta Claudia Sheinbaum es, se ha resistido a tomar partido y hablar de más en cuestión de relaciones exteriores y del trabajo que se ha hecho, porque vemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores hoy en México pues se limita a escribir Es una boletines sombra de lo que fue. y es una totalmente. sombra de lo que fue, pero pues recordemos que el presidente López Obrador era un simpatizante del gobierno de Irán, Así ¿sí? es. Y que en esta ocasión hubiera perdido la oportunidad para salir y decir alguna cuestión. Entonces, yo creo que la presidenta también se ha resistido a caer en la trampa de envolverse en la bandera de México y decir cualquier cosa en el tema de Bueno, un relaciones periodista la exteriores. arrinconó porque Así quería es. sacarle una declaración donde condenara Así primero el bombardeo a las instalaciones nucleares de Irán Así es. y después la situación de Israel en Gaza. Y en ambos casos salió muy bien librada porque dice, no, la Constitución dice que México mantiene una política exterior de no intervención. Así es, y lo vimos pues en el caso de la respuesta Pam Bondi, ¿no? Que finalmente dijo, está mal informada la señora, estamos teniendo reuniones de alto nivel donde nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Cuánto va a durar eso a la presidenta o cuánto se va a tardar el viejo régimen en volver a meter su influencia en la mañanera para provocar a Estados Unidos? No sabemos, pero hasta ahora las cosas se han contenido. A ver, hay que hablar también
de cuál es el gran objetivo de fondo de Donald Trump. Y esto lo escribía muy bien Robert Kagan en The Atlantic. Robert Kagan, un personaje más asociado a lo que llaman los neoconservadores de la era Bush, que insistían mucho en que Estados Unidos tiene que ser la superpotencia e intervenir en todo el mundo. Y a pesar de eso, Robert Kagan estuvo en contra de los bombardeos de Irán por una razón muy sencilla, porque dice, Estados Unidos está en camino a una dictadura y en tiempos de guerra externa al dictador no se le niega nada. Entonces, lo que Robert Kagan argumenta es, Donald Trump está buscando sus conflictos externos para seguir acumulando poder internamente. Y en el libreto insistimos, el juego perfecto es México. Y ahí están las señales, más allá de lo público, en privado, pues ya se están preparando casos de gran jurado contra miembros de la clase política mexicana. La famosa lista de Marco Rubio y de Stephen Miller, que son dos listas diferentes, ya están en activo. Pero además de eso, las reuniones que estamos viendo con las Fuerzas Armadas. Y además de eso, las sanciones a instituciones financieras mexicanas que buscan traer a la ecuación a toda la clase empresarial y financiera de México. Esto te habla de que ya está corriendo el proceso. Marcela, conclusión. Somos el perfecto enemigo ahorita para Estados Unidos. O sea, ellos necesitan un bad cop y somos nosotros. Entonces, creo que más allá de Irán y la guerra con Israel, etcétera, México es la comodidad para Estados Unidos para salvar al Mesías Trump y decir, lo logró, hizo esto, tal, y pues bueno, yo creo que el juego empieza apenas. Pues bueno, dejamos el tema ahí, porque cuidado, se vienen tiempos de guerra.